Santo es el Señor, bendito y alabado sea su nombre. Amados hermanos, en esta hora vamos a estar leyendo la palabra para gloria de Dios. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto se encuentra en el Salmo 32:5. A veces queremos sentir la presencia de Dios, no sabemos qué nos ha pasado, que no sentimos la presencia de nuestro Dios. No sabemos y estamos fríos y no sabemos por qué es. Es porque hemos pecado, amados hermanos, en algún lugar de nuestra vida. En algún momento de nuestra vida hemos pecado contra el Señor, hemos ofendido al Espíritu Santo de Dios que está en nuestros corazones. Le hemos ofendido, hemos dañado la comunión que teníamos con el Espíritu Santo por nuestras transgresiones, porque dice su palabra: vuestras transgresiones hicieron división entre mí y vosotros, vuestras transgresiones. Sentimos a Dios tan lejos, tan lejos, tan lejos, a nuestro Padre Celestial, que no podemos, no lo sentimos, no sentimos su voz, no sentimos su presencia. Estamos fríos y decimos: ¿qué me pasó? No siento a Dios. De repente iba caminando por el camino, estaba en el camino, yo estaba en la salvación, estaba dentro de la iglesia, pero no sé qué me pasó, me enfrié. Se oye mucho estas palabras: no sé qué me pasó, me enfrié. Es que empezaste a deslizarte en el pecado, amado hermano. Cuando quisiste acordar, ya no oías su voz, estabas lejos del Señor. Pero el Señor te dice hoy, en esta hora, te da esta palabra. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Así que si tú quieres sentir la presencia del Señor, hay dos cosas que debemos hacer: es arrepentirnos y convertirnos. A veces estamos arrepentidos, pero no estamos convertidos porque seguimos en nuestro pecado. Seguimos con nuestro mismo pensamiento metido en nuestra cabeza, que queremos aquello y aquello y aquello. Seguimos en la obstinación de nuestro corazón. Tal vez por fuera tenemos una apariencia de cristiano, pero en el interior de nuestro corazón deseamos otra. Nuestro pensamiento está dividido y dice el Señor: ¿por qué claudicás entre dos pensamientos? El Señor dice que tú sí seas sí, tú no seas no. Dios no quiere un pueblo que claudique entre dos pensamientos. Dice su palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, lo que recién estábamos hablando, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, nos dice Santiago 4, del 7 al 10. Y el Salmo 69 nos dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Recuerdo en una oportunidad que el Señor me recordó un pecado, hermanos, que tenía más de 30 años.
Nunca le había pedido perdón al Señor, nunca, porque ni siquiera me acordaba, y como no me acordaba no le había pedido perdón. Y Él me lo recordó, el Señor me recordó lo que había hecho y me dijo, ¿te acuerdas aquello que hiciste cuando despreciaste a una persona? Él me dijo, tú hiciste esa acepción de persona. Eso has hecho, me dijo. ¿Te acuerdas cuando despreciaste a tal persona? Me dijo. Yo le dije, sí, Señor, me acuerdo. El Señor me dijo, esa persona se fue al mundo, por tu causa se fue al mundo. Y yo me arrepentí, hermano, empecé a sentir remordimiento en mi corazón. Empecé a sentir que había hecho algo malo. Ese hombre que el Señor había puesto allí en mi camino, en mi juventud, el Señor me dijo, ese era el esposo que yo tenía para ti y tú lo despreciaste. Me sentí muy mal, amados hermanos. Me empecé a sentir, pero muy mal. Empecé a llorar y a llorar y a llorar y a pedirle al Señor perdón. Y lloraba y le pedía perdón. Pero el Señor me dijo, porque tenías en tu corazón, me dijo, no me diste la oportunidad a mí. No me diste la oportunidad de que te hablara, me dijo el Señor. Tú tomaste la decisión por ti misma, sin haber ayunado, sin haber orado, sin haberme preguntado a mí, mi voluntad. No me diste a mí la oportunidad de que yo te hablara. Tú me lo podrías haber preguntado, me hablaba el Señor en mi corazón. Yo te hubiera hablado. Yo no le di la oportunidad al Señor de que me hablara, tomé la decisión, dije no, en mi arrogancia. Qué mal me sentí, amados hermanos, cuando el Señor me recordó mi pecado. Y empecé a llorar y el Señor me dijo, porque tienes en tu corazón, me dijo, un espíritu, un demonio que se llama acepción de personas. Hiciste esa acepción de personas, por eso despreciaste, por eso hiciste eso. Ay, mis amados hermanos, cómo lloraba yo. No sé, mi conciencia me decía tantas cosas. Despreciaste, hiciste eso. Dios mío, qué mal me empecé a sentir, amados hermanos. Pero yo empecé a decirle, Señor, yo hice eso, Padre. Yo te pido que me perdones, que limpies mi corazón. Empecé a afligir mi corazón delante de Dios. Empecé a lamentarme y a llorar, como dice Santiago capítulo 4, verso 7. Y usted piensa, eso pasó un día, yo lloraba y el Señor me dijo, te voy a demostrar, me dijo. Yo fui para el baño, amados hermanos, y yo sentía que rugía ese espíritu adentro mío de acepción de personas. Me dijo, tú haces acepción de personas y tienes esa forma de andar, me dijo, esa forma de hacer, de actuar, es porque tienes un espíritu adentro tuyo, me dijo. Tienes un espíritu. Y hermano, mientras el Espíritu Santo me hablaba, ese demonio crujía dentro mío, hermano, yo lo oía, hacía unos sonidos extraños. Padre Santo, ese demonio hacía unos sonidos, parecía una bestia rugiendo desde adentro, hermano. Empezó a rugir desde adentro. Yo no sé si el demonio sentía la voz de Jesús como yo la estaba oyendo, pero ese demonio empezó a crujir. Hermano, yo fui al baño, empecé a vomitar y a vomitar. Me dio un asco, amado hermano, pero sentí tanto asco, que en la medida que yo sentía la voz del Señor,
y que me arrepentía en mi corazón. Yo sentía un asco y náuseas y arcadas y vomitaba, hermano. Y aquel demonio salió de mí, gloria a Dios. Lloraba mucho, yo lloraba y alababa al Señor y le agradecía que Él me hubiera declarado mi pecado. Él me dijo que yo tenía mi pecado. El Señor descubrió lo oculto y lo secreto de mi corazón, porque si el Señor no hubiera descubierto aquel pecado en mi corazón, todavía seguiría endemoniada. Y es necesario que todos esos espíritus que hacen que nosotros pequemos contra nuestro Padre Celestial y contra su creación, contra nuestro prójimo, que esos espíritus inmundos salgan de nuestra vida. Recuerdo que a los pocos días yo iba para la iglesia, venía del culto, de la reunión, y no podía casi manejar porque lloraba, amados hermanos, se me caían las lágrimas llorando y recordando la misericordia, el amor de Dios que había tenido para liberarme de mis pecados ocultos, de los pecados de mi corazón. El Señor me libertó, pecados de más de 30 años. Por eso el salmista decía: muéstrame los pecados que me son ocultos, Señor, muéstramelos. Y así, amados hermanos, fui libre de ese demonio, pero aún así yo lloraba, habían pasado los días y lloraba, y el Señor me dijo: así me gusta, me dijo, que se conviertan a mí con lloro, con lamento. Eso fue lo que el Señor me dijo, que me convirtiera a Él con lloro y con lamento. Como dice acá: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Así me sentía, con tristeza. No tenía deseos de reírme, solo quería llorar. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y yo le dije lo mismo que dijo el salmista: fui una insensata. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice Proverbios 28:13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová, en Jeremías 3:13. Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo 32. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso nos dice Primera de Juan 1:9. Si usted confiesa, si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo. ¿A quién le debo confesar? Al Señor, humillarme delante de Él. Amados hermanos, no somos curas, no somos católicos, no se confiese conmigo. No tiene que confesar, pero sí tiene que arrepentirse delante del Dios Todopoderoso. Es Dios que le va a perdonar. Es el Padre el que nos perdona. Hermanos, yo no me fui a confesar con ningún pastor. Yo le abrí mi corazón a Jesús. Quebré mi corazón delante de Él. Delante de Él confesé mi pecado. Y delante de Él lloré, 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 pidiéndole misericordia. Pero también cuando ofendemos a nuestro prójimo, dice la palabra del Señor. Yo le decía al Señor: ¿dónde le encontraré, Señor, a esa persona para pedirle perdón? Y yo decía: ¿por qué yo no supe antes? ¿Por qué yo no lo encontré antes? ¿Dónde lo puedo buscar? Pues lo busqué por todos lados, no lo encontré.
tratando de buscarlo para pedirle perdón. No lo pude encontrar, pero de todas maneras le pedí al Señor que restaure su vida. Pero si está a nuestra mano el pedirle perdón a alguien, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Gloria a Jesús, la oración eficaz del justo puede mucho. Esto está en Santiago capítulo 5, el verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Qué importante es que nos confesemos nuestras ofensas y que oremos, porque tal vez nuestro hermano está pasando por un momento difícil, debemos de orar por él. Y si le hemos ofendido a alguien, envíe un mensaje y pida perdón. Pero no deje esa puerta abierta para que de repente siga la dificultad. Pida perdón y ahí ya, porque si es una persona con la que ha tenido un pasado, a veces eso trae consecuencias peores. Es mejor pedir perdón y cerrar la puerta rápidamente, porque la palabra de Dios nos dice: no deis lugar al diablo. Y si cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esto está en Marcos 11:25. Y en este verso voy a dar otro testimonio del poder de Dios, gloria a su nombre. En una oportunidad recuerdo que me había enojado con mi mamá y estaba enojada con mi mamá por problemas familiares como cualquiera le puede acontecer. Y yo estaba cerrada con eso en mi razonamiento, diciendo que no tenía derecho a esto, lo otro, lo otro, lo otro. Como hacemos siempre cuando nos enojamos, empezamos a justificar nuestro enojo. Entonces el Señor me mostró en el Espíritu qué es lo que acontece cuando una persona ha pecado. Me mostró qué era lo que acontecía en el mundo espiritual. Recuerdo, amados hermanos, que yo estaba acostada ya justificando mis enojos. Y el Señor me habló en mi espíritu, me habló su Espíritu Santo, gloria a su nombre. Recuerdo que Él me dijo: si tú no le perdonas, no podrás ser salva. Ay, amado hermano, ay no, Señor, dije, yo le perdono inmediatamente. Inmediatamente. Gloria a Jesús. Dije, yo le perdono. Y entonces el Señor me empezó a mostrar en el Espíritu que la persona queda encarcelada. El enemigo, cuando yo le adjudico un pecado al otro y le acuso, entonces hay un derecho legal. El otro hizo una falta contra mí. No amó a su prójimo como a sí mismo. Tuvo una falta. Entonces el enemigo viene y lo pone preso, lo encarcela. Pero, amados hermanos, también lo custodia. Un espíritu lo custodia y no puede salir de esa cárcel. Pero cuando tú y yo perdonamos, pasa algo poderoso en el mundo espiritual. Esa persona, tú empiezas a orar y a decir en la oración, como dice Marcos 11:25, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Y si también vuestro Padre los perdonará a vosotros vuestras ofensas. Cuando tú estás perdonando al que te ofendió y esa persona fue a una cárcel espiritual y está custodiada por un demonio porque pecó contra ti, te hizo daño, te hizo una injusticia, hay un demonio que la tiene encarcelada porque cometió una falta contra su prójimo. Hay un derecho legal. Entonces,
lo que acontece es que cuando tú dices, yo lo perdono y te pido perdón, Padre, por ella. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que perdones a mi mamá. Perdónala, Padre, perdónala. Yo la perdono en el nombre de Jesús. Inmediatamente la causa, como dice Colosenses 2:14, la causa que es contraria, dice anulando los decretos en la cruz, todos los decretos que nos era contrario, Jesús los clavó en la cruz del Calvario. Jesús los anuló en la cruz del Calvario. Eso es lo que acontece cuando tú y yo pedimos perdón y perdonamos. Pedimos perdón al Padre, que perdone el que nos ha ofendido. Como dijo Jesús, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Yo le dije, Padre, perdona a mi madre, yo la perdono porque yo quiero que sea salva. Yo la perdono, Padre, y te pido que la perdone en el nombre de Jesús. Porque ella no sabe lo que hace. Perdónala, Señor. Inmediatamente ya no hay una causa por la cual el demonio la tenga presa espiritualmente. Ya no existe esa causa. El demonio la suelta porque ya tú pediste perdón ante el Padre. Dice que la oración del justo puede mucho. Entonces tú puedes hacer libre a tu familia pidiendo perdón por ellos y perdonándolos en el nombre de Jesús. Y pidiéndole al Padre que perdone a tus hijos. Perdona a mis hijos, Señor Jesús, porque no saben lo que hacen. Yo perdono a mis hijos porque no saben lo que hacen. El que tiene esposo diga, yo perdono a mi esposo porque no sabe lo que hace. Padre, y te pido que perdones a mi esposo o a mi esposa, a mi madre, a mi padre, en el nombre de Jesús. Perdona a mis hijos, perdona a mi familia, porque no saben lo que hacen, Señor. En el nombre de Jesús, perdónalos. Y saben, amados hermanos, lo que aconteció. Gloria al nombre de Jesús. Hacía como 3 meses que no me hablaba con mi mamá. Al otro día fui bien temprano al supermercado, a las 8 de la mañana, cuando estaba abriendo, 8 y algo de la mañana. Y de repente estaba comprando y veo a alguien allí. Era mi mamá. Me pareció un milagro, hermanos. Le dije, mamá. Y nos abrazamos las dos. Nos abrazamos. Ya no había rencor, mi madre tampoco no me hablaba. ¿Y cómo es posible que eso pase entre cristianos? Pero pasa, amados hermanos, como el Señor nos ha estado hablando. Pasa. Que Dios tenga misericordia. ¿Cuántos cristianos hay que pasan tiempo? Dice, porque Él no me habla, yo no le hablo. Porque Él no me habla, yo no le hablo. Y así pasa el tiempo. Hace muchos años de eso, en el tiempo que yo era una cristiana mundana. Pero gracias al Señor que tuvo misericordia de mí, que aunque era una cristiana mundana, Él me enseñó esa lección de perdonar y de pedir perdón por el otro. No importa quién tuvo la razón, lo que importa es que cuando estés orando, perdones y pidas perdón. Confiesa tus pecados, pide perdón. Si estás enemistado con alguien, pídele perdón. Envíale un mensaje de texto, pídele perdón. Arrepintámonos, como dice el Señor, de todo nuestro corazón, para que sean borrados nuestros pecados y vengan de parte de nuestro Dios tiempos de refrigerio. La gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, porque el Señor lo hizo, porque el Espíritu Santo lo hizo. A Él sea la gloria, porque Él restauró, Él sanó, Él limpió. Gloria a su nombre. Amén y amén.